Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 29. Con el fiasco del matrimonio arreglado de Darkness resuelto, el trío de aventureros regresó a su mansión en Axel. Kazuma y Aqua estaban uno al lado del otro, abrazados, mientras Darkness lucía un rubor perpetuo desde que ella y Walter se despidieron. Aunque nadie estaba seguro de lo que había dicho el joven, al parecer, a juzgar por la reacción de Darkness, había sido lo correcto. Respirando hondo, Kazuma reflexionó sobre en qué se había convertido su vida desde que llegó a este maravilloso mundo. El aroma de Aqua, un aroma puro y limpio que siempre tenía, hiciera lo que hiciera. Le había preguntado sobre ello una vez. Al parecer, ser una diosa tenía la ventaja de purificar su propio aroma pasivamente. Sus ojos se desviaron hacia ella, posándose en su coronilla mientras se inclinaba hacia él. ¿Cómo había logrado él, un Need de primera, terminar con una diosa literal? Estaba lo más lejos posible de la persona que había sido antes de morir, ahora con un trabajo en el gremio, una novia y muchos amigos cercanos. Diablos, incluso tocaba hierba a menudo. Kazuma dejó escapar un suspiro de satisfacción al ver las paredes de su casa. Una emergencia menos, 1:30 por delante. Al abrir la puerta, no tardó en encontrar a Yun y Megumin en la sala, mucho más tranquilas que cuando se habían ido. ¿Y quién quiere ir a la aldea del demonio carmesí?, preguntó Kazuma, intentando animar la pregunta lo más que pudo. Yun se iluminó ante la pregunta y se levantó de golpe del sofá. Si Kazuma no fuera tan caballero, habría comentado las cosas interesantes que hacían vibrar su cuerpo. Así las cosas, hizo lo posible por ignorarlo mientras Yun asentía enfáticamente, con una expresión de alegría en el rostro, mientras una Megumin mucho más reservada hablaba. Sí, volvamos a nuestro lugar de nacimiento. Debo dejar atónitas y maravilladas a las masas con mi dominio de la explosión desde que me fui. Aunque no estaba tan entusiasmada por volver a su pueblo natal, también se alegraba de ir. Kazuma sonrió, asintiendo con la cabeza junto con ellos. Genial, ¿por qué no van a empacar mientras los esperamos? Yun, tienes la aldea guardada como ubicación de teletransporte, ¿verdad?, preguntó Kazuma, ya que Megumin no había regresado a casa desde que él logró que ella misma recogiera el hechizo. Ya estoy lista para irme. No desempaqué mis cosas cuando regresé de mi aventura, admitió Yun. Ja. Como si no estuviera preparada. Sabía que querrías irte al volver, así que preparé mis cosas hace días. Presumió Megumin, con los puños en las caderas. Kazuma hizo una pausa por un segundo, mirando al demonio carmesí antes de preguntar. Entonces, ¿todavía no te has molestado en comprar más ropa o equipo? El rostro de Megumin se sonrojó al desanimarse, apartando la mirada de él. ¿Compré algo? Se frotó las manos, con un aire de vergüenza. Casi un bastón nuevo. Kazuma dejó escapar un gruñido de frustración, feliz de ser al menos lo suficientemente consciente como para saber que la había fastidiado. Una mejora enorme desde su primera fiesta. ¿Y lo hace? ¿Mejora todos los hechizos de detonación y reduce su coste?, preguntó Megumin con una leve risita. Kazuma tarareó pensativo, preguntándose, ¿funcionará eso con los hechizos modificados que creaste? Por ejemplo, tienen componentes de detonación, ¿verdad? Megumin hizo una pausa, su mente se aceleró por un momento antes de que su actitud arrogante volviera. Ah, Kazuma. Has descubierto mi genio, mi plan maestro. Con esta adquisición, mi magia ha alcanzado nuevas cotas. ¡Ay! Se detuvo cuando Kazuma la agarró por las mejillas, pellizcándolas y tirando de ellas suavemente para bajarla de su estado. Kazuma soltó el diminuto artefacto explosivo y se giró hacia Yun. ¿Quieres que recoja tus maletas y nos vamos? Konosuba. Al desvanecerse el círculo mágico de la teletransportación de Yun, el grupo de 5 y un gato observó el entorno. Yun fue el primero en hablar, algo tímido. Parece que estamos un poco fuera de la aldea por las defensas. No estamos muy lejos, así que solo tardaremos 1 hora en llegar. A pesar de lo cerca que estaban de un lugar llamado la aldea del demonio carmesí, era una pradera bastante idílica. Hierba verde vibrante, pájaros cantando, cielos azules y algunas nubes blancas y esponjosas. ¡Oh, no! Kazuma, interponte entre nosotros, dijo Megumin, moviéndose rápidamente para colocarse detrás de Kazuma mientras Darkness no dudó en ponerse frente a él, con Yun y Aqua flanqueándolo sin pensarlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es solo un campo, no?, preguntó Kazuma, confundido por la extraña actuación de Megumin.
A todos los chicos de nuestra aldea se les advierte que eviten esta zona a toda costa. Casi gritó Megumin, con la vista bien abierta en busca de enemigos. Hay orcos que viven por aquí. ¿Por qué es tan malo? Preguntó Kazuma, aún confundido por la reacción. Después de todo, ¿acaso los orcos no suelen ser un problema para las mujeres, no para los hombres, según su antiguo conocimiento del mundo? Aqua fue quien intervino, la diosa parecía lista para impartir justicia divina sobre las bestias inmundas. Kazuma, no hay orcos machos en este mundo. Todas son hembras y violarán a todos los machos que puedan. Kazuma estaba a punto de enloquecer por lo loco que podía ser este mundo a veces, pero se detuvo, aguzando el oído. ¿Ustedes también oyen una estampida? Aqua se aferró a Kazuma con una mirada frenética. Es demasiado tarde, Kazuma. Corre. Te ganaremos tiempo. Suplicó, empujando al comerciante hacia la aldea mientras Darkness, Megumin y Yun Yun se giraban hacia la nube de polvo que se aproximaba. Megumin no lo dudó, se dio la vuelta con un brillo maníaco en sus ojos, oscuridad, más negra que el negro, carmesí más profundo que la sangre, escucha mi llamado. Poderes del mundo, coagulen, explosión. Kazuma estuvo a punto de gritarle, queriendo evitar que detonara una explosión justo afuera de la aldea. Dicho esto, era Megumin. Le habían prohibido desatar una explosión completa desde antes del invierno, y siendo honesto consigo mismo, le sorprendió que se hubiera contenido tanto tiempo, incluso cuando la nube de polvo los alcanzó, derribándolos a todos al suelo. Konosuba. Caminando con dificultad por la aldea, fue evidente casi de inmediato que no había nada de qué preocuparse. Algunos amigos de Megumin y Yun Yun habían salido a investigar la explosión, dejando claro que estaban bien. Si hubieran querido, podrían haber regresado a casa en ese mismo instante. Pero, ya que estaban allí, ¿por qué no visitar a sus familiares? Yun Yun se despidió de los cuatro con la mano mientras se dirigía a ver a su padre y a gritarle a cierto autor de demonio carmesí. Megumin y compañía, sin embargo, se dirigieron a la casa de su infancia. Una casa que no reconoció al acercarse. Oigan. ¿Qué pasó con la casa de mi familia? Este lugar tiene un buen techo y todo. Gritó Megumin, sin saber cómo Kazuma había empleado a su padre y lo había ayudado económicamente. La puerta principal se abrió y una versión más adulta de Megumin salió, antes de que su rostro se iluminara con una enorme sonrisa. Megumin. Qué amable de tu parte venir a casa de visita. Oh, pasa, pasa. Tu padre está trabajando ahora mismo, pero debería volver de la capital pronto. Estaba haciendo mantenimiento en una mesa de duelo en el castillo real. ¿Mesa de duelo? ¿Te refieres a las mesas que usa Kazuma en su juego? Preguntó Megumin, parpadeando con torpeza mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Fue en ese momento que Kazuma se dio cuenta de que nunca le había dicho a Megumin que había contratado a su padre. Ah, ¿conoces al señor Satou? Su oferta de trabajo fue una bendición. Incluso le dio un fondo R para que no malgastara todo su sueldo en inventos, dijo Yui Yui con una sonrisa y un suspiro de felicidad. Komeko incluso ha estado lleno varias veces. Megumin se giró hacia Kazuma, quien había desviado la mirada hacia el bosque, fingiendo no participar en la conversación, algo avergonzada de que hubiera olvidado mencionar que había tendido esa trampa a la familia de Megumin. ¿Ah, sí? Preguntó Megumin con una voz empalagosa. Aqua, presintiendo el peligro, se apartó un paso de Kazuma. Justo a tiempo para que Megumin lo derribara. Lo agarró por la camisa y lo sacudió con fuerza. ¿Quién eres tú para darle esa caridad a mi familia? ¿Crees que puedes contratar a mi padre sin avisarme ni preguntarme? Min, intentó decir Kazuma, pero el temblor repentino le impedía hablar con claridad. Finalmente, lo soltó, sentándose a horcajadas sobre su cintura mientras pensaba cómo lastimar al mercader. No quise ocultarlo. Solo olvidé decirte que lo contraté, admitió Kazuma, aún con la cabeza dando vueltas por el abuso. Con un bufido, la pequeña maga se levantó, se sacudió el polvo y se alejó de él. Bien. Te perdonaré por esta vez. Yui Yui había escuchado la conversación, con una mirada calculadora en sus ojos mientras miraba a su hija y a Kazuma. ¿Ara es usted el señor Satou? Encantada de conocerlo, señor. Yui Yui hizo una reverencia, mostrando deferencia al jefe de su esposo. Por favor, siéntase libre de llevar a nuestra hija como madre. Gritó Megumin, poniéndose aún más roja que sus ojos. Aqua, la novia protectora que es, se aferró a Kazuma, fulminando con la mirada a Yui Yui. Y es mi novio. Tampoco pienso compartirlo con nadie. La sonrisa de Yui Yui se desvaneció levemente.
Sus planes se arruinaron. Bueno, no se puede culpar a una madre por preocuparse por el futuro de su hija. Pasen, estaba a punto de empezar a cenar. Al menos se quedarán para eso, ¿verdad? Megumin se cubrió la cara con el sombrero, aún mortificada por el comportamiento de su madre, incluso cuando Darkness habló. Sería un placer, señora. ¿Necesita ayuda con los preparativos? Ofreció la cruzada, rompiendo con clemencia el incómodo momento. Oh. ¿Puedo ayudar? He estado intentando aprender a cocinar. Intervino Aqua, tras haber intentado cocinar con muy poco éxito. Nunca antes había tenido una razón para hacerlo, pero sus ninfas la habían convencido de que la mejor manera de llegar al corazón de Kazuma era a través de su estómago. Después de todo, ¿quién conocería mejor el corazón de un hombre que una súcubo convertida en ninfa? Konosuba. Después de cenar y conocer a la familia de Megumin, convencieron al grupo de quedarse a pasar la noche. No fue difícil, ya que Jun seguía en casa de su padre. Tras un poco de convencimiento, Aqua y Kazuma compartieron una habitación, mientras que Megumin, Darkness y Komeko compartieron otra. Poco después de la medianoche, Kazuma despertó, con una necesidad desesperada de ir al baño. Aqua, entre fuertes ronquidos y un ligero babeo, se le aferraba como una lapa, rodeándole el torso con los brazos, aunque su rostro se hundía en su pecho. Con cuidado, se desprendió de su agarre. Ella apenas se movió al irse, pero se detuvo enseguida cuando él le puso una almohada. Saliendo a trompicones, Kazuma, por suerte, no tardó mucho en encontrar el retrete. Aunque había mejorado mucho la casa, la plomería interior aún no era algo común. Se detuvo a pensar. Quizás ese podría ser su próximo proyecto. Había creado runas que podían replicar un juego de cartas completo. ¿Qué tan difícil podría ser un sistema de eliminación de residuos seguro para un inodoro? Negando con la cabeza, comenzó a retroceder, solo para ser detenido por fuertes explosiones que estallaron por toda la aldea. Despertando de repente, Kazuma intentó comprender qué estaba pasando. Estaba tan confundido que ni siquiera se dio cuenta de que alguien se había acercado sigilosamente a él. «Oh, vaya. ¡Qué monada eres!», dijo una voz sensual a sus espaldas, haciéndole girarse de golpe y casi quedarse boquiabierto. Si no hubiera estado prácticamente inmunizado últimamente, estaba seguro de que habría sido aplastado en las manos de esa mujer al instante. Así las cosas, Kazuma dio un paso atrás con cautela y dejó escapar un confundido «¿Gracias?». La mujer era fácilmente 30 centímetros más alta que Darkness, con curvas voluptuosas y una piel color chocolate perfecta. En la Tierra, habría podido fácilmente llevar una vida de supermodelo. Su vestido de cóctel le convenció aún más mientras se cubría la boca con una mano, sonriendo con una mirada traviesa. Su otro brazo estaba estratégicamente colocado para acentuar aún más sus atributos, elevándolos ligeramente. ¡Qué reacción tan adorable! Eres justo mi tipo. Te devoraría ahora mismo, dijo, lamiéndose los labios rojos. Kazuma levantó una mano, claramente poco impresionado, mientras respondía. Lo siento, ya tengo novia. Pero espero que encuentres al hombre de tus sueños. Se oyó un rasguño casi audible en el disco cuando la mujer se quedó paralizada, con una sonrisa repentinamente frágil. ¿Me estás reprendiendo, pequeño?, preguntó, sin su tono coqueto. Seguro que tu amiguita no puede compararse conmigo. Kazuma soltó una carcajada al oír eso, recuperando algo de confianza. Mi novia es una diosa, literalmente. Eres tú quien no puede compararse con ella. Kazuma no solía usar la carta de diosa, pero estaba orgulloso de Aqua, maldita sea, y esta prostituta acababa de insultarla. La ira de la mujer se convirtió en desconcierto al comprender algo. Ah, ¿eres de esos tipos, eh? Estás tan locamente enamorado que ni siquiera puedes ver la perfección cuando la tienes delante. Ven, muchacho, déjame, Kazuma. Estás aquí. Gritó Aqua, interrumpiendo a la belleza oscura. Las chicas aparecieron por el sendero menos de un segundo después, encontrando a Kazuma y a la mujer. Oh, gracias a mis jefes que estás bien. Entonces vio a la mujer y palideció. Kazuma, cariño. Deberías alejarte de ella, ahora mismo. ¿Por qué?, preguntó Kazuma, sin percatarse del peligro que lo acechaba y con su ceño resignado. Esa es la general del rey demonio, Silvia, idiota. Gritó Aqua, justo cuando Kazuma sintió los brazos de la quimera envolviéndolo, atrayéndolo hacia su pecho. Oye, te dije que estaba comprometido, dijo con una expresión completamente inexpresiva mientras la miraba. Silvia sonrió, pero no con una sonrisa amable.
la que un gato podría sonreír mientras juega con su presa. Así es, y debo admitir que es mucho más guapa de lo que esperaba. Qué suerte tuviste, ¿verdad? Con dos bellezas tan atractivas deseándote. Kazuma empezó a sudar a mares, presa de una terrible premonición. Dijiste eran. No me gusta cómo lo expresaste. ¿Por qué lo expresaste así? Silvia adoptó un aire de arrepentimiento, mirándolo con lujuria. ¿Por qué? ¿No es obvio? Es porque ahora te he reclamado como mío. Y consigo lo que quiero, pequeño. Con una risa triunfal, apretó con más fuerza a Kazuma, atrayéndolo aún más contra su cuerpo. Oye, ¿qué es eso que se me pega en el trasero? Preguntó Kazuma, con miedo y pánico apoderándose de él. Sabía lo que se sentía, pero rezaba para estar equivocado. Ah, como quimera, no soy ni hombre ni mujer. Soy ambos. Explicó Silvia con una sonrisa maliciosa al comprenderlo Kazuma. Volmenos a los dos. Aqua puede revivirme después. Gritó Kazuma, con pánico, terror y miedo a perder su virginidad anal por encima de cualquier razón. Darken, comenzó Megumin, solo para ser interrumpida por Aqua. No, no. Estamos en medio de la aldea y necesito que quede algo de él para revivirlo. Gritó Aqua, arrancándole el bastón de la mano a la joven maga mientras le daba un ligero puñetazo en el hombro. Silvia soltó una risita que habría sido perfecta viniendo de alguien como Ohousama. Tranquila, sacerdotisa tonta. Me aseguraré de cuidar bien de mi nuevo juguete. Antes de que el grupo pudiera hacer algo para intentar salvar a su líder, más explosiones, rayos y llamaradas se dispararon por todo el pueblo mientras los demonios carmesí comenzaban a repeler a los atacantes. Aprovechando la distracción, Silvia se alejó de un salto con su premio en la mano. Adiós, queridos aventureros. Me aseguraré de que les escriba si sobreviven. Megumin, incapaz de interpretar la situación, sonrió mientras se giraba hacia Aqua. Bueno, al menos es un detalle de su parte. Gruñendo, Aqua se volvió hacia la maga y la golpeó con su propio bastón para descargar su ira. Konosuba. Kazuma miró el control que tenía delante, con un tic en el ojo. ¿Qué le pasaba al creador de los demonios carmesí? Ese idiota no solo creó al destructor, sino que también fue el progenitor de este pueblo de Chuunis. Bromeas, ¿verdad? Preguntó, comprendiendo lo que tenía que hacer, pero sin querer creerlo. Silvia sonrió, empujando la espalda de Kazuma, y su busto volvió a rodear su cabeza. ¿Sí? Este maldito rompecabezas ha impedido que mis espías entren en la bóveda y recuperen él. Antes de que pudiera terminar su explicación, Kazuma introdujo el código Konami en el mando, observando con decepción cómo las puertas empezaban a abrirse. ¿Por qué la abriría? Solo esperaba que dejara de fijarse en él el tiempo suficiente para escapar y que él se encargara de las consecuencias más tarde. Al abrirse las puertas corredizas futuristas, una monstruosa máquina serpenteante ocupaba la mayor parte de la habitación. Elegante y con estilo, el mecha debía ser claramente el asesino de magos. Dios mío. Eres un juguete tan bueno y bien portado. Ni siquiera necesité preguntar antes de que me abrieras la puerta, dijo Silvia con entusiasmo, apretándolo en un abrazo casi aplastante. Aplastante para la mayoría, al menos. Para Kazuma, no se sentía muy diferente a los abrazos de Aqua. Silvia lo soltó y caminó hacia la máquina mientras la examinaba, pasando un dedo por su superficie plateada. Kazuma pensó en correr en ese mismo instante, pero estaba casi seguro de que lo atraparía antes de que pudiera dar más de unos pasos. En cambio, insistió. ¿Y cuál es el plan con esta cosa? Silvia rió entre dientes, tapándose la boca mientras lo miraba de reojo. ¿Ya te interesa mi trabajo? Explicó volviéndose hacia la máquina. Esta máquina se ganó su nombre por ser inmune a todo tipo de magia, e incluso casi logró aniquilar a los demonios carmesí. Solo fue derrotada mediante el uso de un arma antigua que se perdió hace mucho tiempo. Así que, como quimera, la consumiré y obtendré sus propiedades. El cerebro de Kazuma se quedó en blanco por un instante mientras reflexionaba sobre ello. Sabía que las quimeras ya eran potencias físicas capaces de añadir la fuerza de cualquier cosa. Si ella también era inmune a la magia, eso solo conduciría al desastre. Silvia se giró hacia Kazuma, despidiéndolo con un gesto. Sal afuera, muchacho. Estoy a punto de fusionarme con esta bestia y no quiero que mi nuevo juguete se dañe cuando salga. Kazuma, aceptando la oferta de escaparse gratis, le da el visto bueno antes de salir corriendo. Claro, hasta ahora le había seguido la corriente, pero de verdad creía que no iría ahora que tenía la oportunidad. Al llegar al exterior, Kazuma sintió que el suelo temblaba y comenzaba a sacudirse mientras Silvia se fundía con la máquina.
Trepando y saltando desde la tierra quebrada, se dirigió hacia el centro del pueblo, con la esperanza de encontrar a su grupo. Huyendo de la amenazante y creciente masa de carne quimérica y cibernética que era Sylvia, Kazuma no tardó mucho en encontrar a su grupo. Sobre todo porque habían estado corriendo hacia el monstruoso general para intentar encontrarlo. Aqua vio primero a Kazuma. La diosa de cabello azul lloró levemente al verlo. «Kazuma», gritó, abrazando al comerciante con entusiasmo al saber que estaba a salvo. Kazuma atrapó a la mujer que lloraba y le acarició el cabello, intentando calmarla mientras sollozaba. «Tranquila, tranquila. Estoy aquí a salvo. Kazuma, Kazuma», gritó Megumin, intentando que se concentrara en la situación. «Mira», exigió, señalando con su bastón la monstruosidad metálica que una vez fue Sylvia. De cintura para arriba, todo era la Sylvia que había conocido hacía menos de una hora, solo que aumentada para su nueva parte inferior. Que ahora era solo la masa larga y serpenteante de la mata magos. Los demonios carmesí ya habían empezado a intentar derribarla, lanzando luz de sable, bolas de fuego y todos los hechizos destructivos posibles para intentar abatirla. Ella simplemente lo ignoró todo, arrasando entre sus filas y obligando a los poderosos magos a retroceder ante su abrumadora fuerza. Supongo que ya no tiene pene, observó Kazuma, mientras su mente divagaba un poco. «Kazuma, ¿en serio?», preguntó Aqua, soltándose de sus brazos antes de plantar los puños en las caderas e inflar las mejillas con fastidio. «¿Qué?». «Me estaba presionando y se me clavó en la cabeza», se defendió Kazuma, restándole importancia al comentario mientras intentaba averiguar qué podían hacer con la general. Claro, su ejército ya había sido destruido y derrotado, pero ¿qué podían esperar hacer contra un monstruo de ese tamaño al que no se podía dañar con magia? Iré a intentar ganar tiempo. Como cruzada, sus habilidades no deberían afectarme demasiado. Mientras tanto, piensa en un plan para derrotarla, pidió Darkness mientras desenvainaba su espada antes de correr hacia el general. Megumin se removió ansiosa, deseando usar explosión en Sylvia y acabar con todo, pero sabiendo que no podría siquiera arañarla en su estado actual. ¿Alguna idea? Aqua negó con la cabeza. No tengo ninguna habilidad ofensiva que pueda afectarla. Aunque es malvada, no es demoníaca ni no muerta. Incluso si lo fuera, ahora es más un constructo que una criatura y, de todos modos, podría no funcionar con ella. Kazuma se quedó paralizado ante lo que Aqua acababa de decir. «Seguro que eso no funcionaría, ¿verdad?», susurró para sí mismo, frotándose la barbilla y cerrando los ojos, pensativo. «Oye, ¿en qué estás pensando?», preguntó Megumin, entrecerrando los ojos hacia Kazuma. «Lo que necesitamos es encontrar la herramienta antigua que...». Kazuma la despidió con un gesto, asintiendo con la cabeza, como si hubiera decidido algo. «Sí, ve tú. Tengo una jugada arriesgada que voy a intentar. Aqua, ve a ayudarla a encontrar a su McGuffin. Tengo una quimera que derrotar», declaró con seguridad antes de correr directo hacia la enorme bestia. «¡Qué genial!», exclamó Megumin con un brillo en los ojos. Aqua le dio un ligero puñetazo en el hombro a la joven para devolverla a la realidad, y las dos se marcharon a buscar el dispositivo. Konosuba. Kazuma tardó solo unos instantes en llegar a la primera línea donde los demonios carmesíes combatían a Sylvia y se dio cuenta de que su tamaño dificultaba su plan un poco más de lo que hubiera deseado. Abriendo su hoja, se detuvo un instante, confundido. ¿Qué demonios? ¿Por qué solo soy nivel 12? ¿Y por qué tengo una? No importa, ¿dónde está esa habilidad para amplificar mi voz? Tras unos instantes, encontró la habilidad que quería y la compró. No era una habilidad de combate, solo permitía hablar de forma que se pudiera oír a grandes distancias y en salas concurridas. En realidad, era un megáfono. Escudriñando la línea de demonios carmesíes, buscó a alguien conocido para su siguiente paso, con la esperanza de que su loca idea funcionara. Por suerte, encontró a Yoiza Buroro. «Oye, Yoiza. Ven aquí, necesito tu ayuda», gritó Kazuma, asegurándose de que el hombre lo oyera mientras le hacía señas. El hombre mayor tardó un instante en darse cuenta de que lo llamaban, pero corrió de inmediato, con aspecto desmejorado. «¿Qué ocurre, señor Satou? No sé si se lo perdió, pero estamos en un aprieto». «Lo sé. Tengo un plan, pero implica subirme a Sylvia cerca del torso». «¿Tienes el hechizo catapulta o algo parecido?», preguntó Kazuma, con la esperanza de que el mago tuviera algo que funcionara. «¿Catapult? ¿Por qué?». Yoiza Buroro desechó el pensamiento, sacó su propia tarjeta y compró rápidamente la habilidad. «Ahora sí. ¿Qué debo hacer?».
Kazuma se sintió honrado de que su empleado confiara tanto en él. Como dije, acércame lo más posible a su cuerpo original. Lánzame como si intentaras golpearla en el pecho o el estómago. Creí que ya tenías novia. No. No es nada de eso. Estoy muy contento con mi novia, gracias. Ahora, hazlo antes de que mucha gente salga lastimada. Gritó Kazuma, girándose para encarar a la quimera y preparándose para el hechizo. Asintiendo sombríamente, el demonio carmesí saludó a Kazuma antes de lanzar el hechizo, enviando al comerciante a volar por los aires. Una vez que Kazuma se acostumbró a la velocidad, recuperando el control de su rostro a pesar del aire que lo empujaba, comenzó a ejecutar su plan. Silvia. Gritó, aunque su voz se distorsionara por la velocidad y el viento que lo azotaba. La quimera giró el torso y la cabeza al oír su voz, y una expresión de euforia reemplazó la alegría sádica que había diezmado a los demonios carmesíes hacía segundos. ¿Kazuma? Preguntó, casi como una niña que acaba de encontrar un pony bajo el árbol la mañana de Navidad. ¿Mi nuevo juguete regresa? Preguntó a medias, sin creérselo del todo. Kazuma tragó saliva profundamente. Esa mirada le recordaba demasiado a la oscuridad o a las súcubos en su peor momento. Se sentía como un pez pequeño, nadando velozmente hacia las fauces de un tiburón. Sí, soy Kazuma. Dijiste que querías que fuera tuyo, ¿verdad? La mitad humanoide de Silvia se desmayó al ver eso, sujetándose la cara, y se sonrojó al ver lo atrevido que era. Ya había hecho cosas así antes. Los chicos solían balbucear, hechos un desastre o destrozados. Sí, sí, sí. Semió, Kazuma. Exigió, extendiendo los brazos hacia él, acercándose para atraparlo antes. Solo si aceptas ser mía. Gritó Kazuma, con la cara ligeramente roja al oír esas palabras. Recordó que se lavaría la boca en cuanto esto funcionara, si es que funcionaba. Sí, seré tuya. Soy tuya. Sé yo ahora y déjanos. Kazuma sonrió con sorna en cuanto ella dijo soy tuya, y el comerciante apostó todo a su suerte y apostó fuerte. Venta divina. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par por un momento, su cabeza se inclinó confundida, ¿eh? Luego desapareció, su cuerpo evaporándose en motas de luz dorada. Kazuma miró su mano, contento de ver que había conseguido otro Eris. Agitando el brazo en señal de victoria, se dio cuenta de algo. Seguía volando rápidamente por el aire y acababa de pasar el límite de su arco balístico. Al ver que el suelo se acercaba rápidamente, Kazuma comenzó a agitarse, intentando frenar en vano mientras las lágrimas le corrían por los ojos. Konosuba. En el vacío del limbo, una diosa y un mercader estaban sentados en sus asientos, sin hablar. El mortal, Kazuma, bajó la vista mientras apretaba las manos sobre las rodillas, sollozando de vez en cuando al darse cuenta de que su estúpido plan no le había dado ninguna forma de sobrevivir. Bueno, aparte de esperar a que su novia lo resucitara. La diosa, sin embargo, tenía una expresión de decepción mezclada con diversión. Suspiró, apoyándose en la palma de la mano y finalmente sonrió. Kazuma, no deberías cosificar así a las mujeres. Kazuma sorbió por la nariz y levantó la vista. ¿Era más un robot que una persona? Preguntó Kazuma con voz débil, esperando que la diosa comprendiera su punto de vista. Eris se tapó la boca mientras reía levemente, negando con la cabeza. Solo tú, Kazuma. Solo tú. De hecho, tuve que obtener la aprobación para esa transacción, te lo aseguro. Por eso hubo un pequeño retraso antes de que se fuera. Kazuma bajó la cabeza avergonzado y asintió derrotado. Lo siento, Eris. Eris resopló, apartándose un mechón de pelo de la cara. Tranquila. A mis jefes les pareció divertidísimo y lo aprobaron casi al instante. Pero dijeron que basta de lagunas legales como esa, ¿entiendes? Kazuma se limitó a asentir, todavía mortificado por ser él el culpable de su muerte esta vez. Bien. Ahora, Aqua debería estar, Kazuma. Trae tu trampo aquí ahora mismo para que pueda enviarte de vuelta con Eris en peor condición. Rugió Aqua, sacudiendo ligeramente el reino divino por su furia y volumen. Puedo esconderme aquí. Adiós, Kazuma. Espero no volver a verte en unos minutos, dijo Eris, despidiéndose del joven, ahora aterrorizado. Kazuma abrió los ojos de golpe mientras jadeaba. Casi se puso de pie de un salto, pero solo la mano de Aqua en su frente lo detuvo, sujetándolo. Intentando recuperar el aliento, miró a su alrededor, observando lo que sucedía a su alrededor. Darkness, Aqua y Megumin lo rodeaban, mientras que a lo lejos veía a los demonios carmesí limpiando. Era bastante obvio que algunos observaban el drama que se desarrollaba en el grupo.
Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Aqua lo agarró por la pechera de la camisa y lo sacudió. ¿Qué demonios fue eso? ¿Semio? ¿Soy tuyo? ¿Por qué le propondrías matrimonio a un asqueroso rey demonio general así cuando tienes a una diosa perfecta aquí mismo? ¿Qué tenía ella que yo no? ¿Son sus tetas? Es porque tiene el pecho más grande, ¿verdad? Dime, fue un truco. Gritó Kazuma, agarrando los brazos de Aqua para estabilizarse, con la cabeza dando vueltas por un leve latigazo. Aqua miró a Kazuma con los ojos entrecerrados, dejándolo caer antes de levantarse y cruzarse de brazos. Explícate. Exigió. Kazuma, aún ligeramente delirante por su terrible experiencia, no pensó al pronunciar sus siguientes palabras. ¿Eh? ¿Rojo y negro? ¿Los compras aquí? Preguntó. Lo último que oyó antes de que lo enviaran de vuelta con Eris para una breve charla fue el gruñido de Aqua y el sonido de su pie acercándose a su cabeza. Kazuma estaba de mal humor. No era un fenómeno del todo nuevo, pero se había vuelto cada vez más raro después de que él y Aqua se hicieran oficiales. ¿La razón? Aqua seguía ignorándolo. Nada tan grave como la última vez, pero aún así un poco molesto. Aunque esta vez había involucrado a las chicas. Bueno, al menos tenía su Kotatsu. Por desgracia, como miembro productivo de la sociedad, pensamiento que aún le hacía sentir la necesidad de una ducha, no podía quedarse en casa de mal humor. Al fin y al cabo, seguía trabajando en el gremio y no iba a fastidiar a Luna de esa manera. Al entrar al gremio, Kazuma gruñó frustrado, sin sorprenderse al ver que, a pesar de haber 5 líneas abiertas, solo 2 tenían a alguien, pues eran las asistentes más guapas. Activó su amplificador de voz y gritó: «Usen las otras líneas o les voy a descontar el sueldo». Como el tipo tenía el poder en la unión, no dudaron, solo refunfuñando levemente mientras se dispersaban. Con el ceño fruncido, Kazuma se dirigió a las oficinas traseras para ver si Luna tenía algo que atender antes de cumplir con sus tareas habituales. Antes de que pudiera llamar, ella le dijo: «Pasa, Kazuma». Al abrir la puerta, Kazuma olvidó su mal humor casi al instante. Luna tenía grandes ojeras y el pelo revuelto. No estaba seguro, pero estaba casi seguro de que también había dormido en su escritorio, por lo despeinada que se veía. «¿Qué demonios te pasó, Luna?», preguntó preocupado. La rubia resopló, agarrando un fajo de papeles. «Lo de las súcubos convirtiéndose en ninfas sucedió. Hemos tenido más aventureros de nivel medio y alto que dejaron Axel en el último mes que en los últimos 5 años juntos. Sin el atractivo de sus servicios soñados, muchos aventureros decidieron buscar mejores oportunidades y sueldos más altos. Si no fuera por Feldark, que se quedó para ayudar a entrenar a los novatos, ya estaríamos saturados de solicitudes». Kazuma agarró la pila de papeles y los revisó rápidamente. Ninguno era particularmente difícil, simplemente eran muchos. ¿De cuántos estamos hablando? Vi a Dusty y a su grupo por ahí, así que al menos algunos se quedaron. Quedan más de 50 en las últimas 2 semanas. Además de tu grupo, tenemos menos de una docena de aventureros por encima del nivel 30, explicó Luna. Kazuma respiró hondo, repasando mentalmente las misiones. Joder, y algunas solo empeorarán si no las solucionamos rápido. La guarida de los goblins probablemente duplicará su tamaño si no la conseguimos antes del mes que viene. Luna asintió, casi llorando por la situación. No sé qué hacer, admitió, apoyando la cabeza entre las manos. Kazuma se encogió de hombros, sin que se le ocurriera nada de inmediato. Entonces se le ocurrió una idea tonta. Tenemos un excedente de personal de primera línea, ¿verdad? Luna asintió, levantando la vista mientras lo pensaba un momento. Sí, tenemos muchísimos grupos que tienen 3 especialistas cuerpo a cuerpo por cada lanzador. ¿Por qué? Podríamos hacer una oferta de trabajo estilo campaña. Preguntó Kazuma a medias, sin saber si era la palabra adecuada para lo que estaba pensando. Luna miró a Kazuma con esperanza. Por favor, explícame, intentaré lo que sea. Bueno, reunimos a varios grupos, establecemos un campamento base cerca de donde hay mucho trabajo, y pueden completar varias misiones en un solo viaje en lugar de ir y venir. Mencioné a los de primera línea porque son los que generalmente necesitan más tiempo de recuperación. Así que, si tenemos 4 o 5 grupos trabajando juntos, que dejen descansar a los heridos y vigilen el campamento mientras se recuperan, mientras los demás pueden volver a salir. Perfecto, Kazuma. Debí haberlo pensado yo, se lamentó Luna, golpeándose ligeramente la frente con la mano. Kazuma se inclinó sobre el escritorio y le dio una palmadita en el hombro. Oye, no es para tanto. Has estado cansada y estresada.
Cualquiera podría haberlo pasado por alto. Asintiendo, exhaló un suspiro antes de empezar a redactar la misión. Muy bien, las marcaré como misiones prioritarias. Solo necesito un aventurero de alto nivel para cada grupo que actúe como ancla. Kazuma asintió y dijo, ¿por qué no enviar a Darkness, Megumin y Yun Yun? Todas son de clase avanzada y tienen un nivel bastante alto. Luna se detuvo, mirando a Kazuma para ver si la estaba molestando. ¿De verdad crees que estarían bien? Bueno, Darkness sin duda lo hará. ¿Y Megumin y Yun Yun? Siento que Megumin ha madurado muchísimo desde que aprendió que la vida es más que explosión. En cuanto a Yun Yun, es una maga de alto nivel que necesita mejorar su imagen y autoestima. Tener amigos le ha hecho maravillas en ese sentido, pero será la próxima líder de los demonios carmesí. Puede que sea difícil para ella y yo enviaría grupos más maduros con ella, pero esto le hará bien, explicó Kazuma. Luna aún no parecía muy segura, pero cedió a su razonamiento. De acuerdo, los probaremos. ¿Crees que Aqua debería liderar uno? Kazuma negó con la cabeza, frunciendo el ceño levemente. No, no tiene la mentalidad táctica para eso. No me malinterpreten, se aseguraría de que llegaran a casa, pero tardarían una eternidad. En ese caso, veamos si podemos hacer que el primer grupo baje para ayudar a los demás y demás. También les dejo una nota para que prioricen la participación de los aventureros de nivel inferior para que puedan ponerse al día. Kazuma y Luna pasaron las siguientes horas planeando las misiones e incluso haciendo que Zeldar repasara los planes antes de publicarlo todo. Por suerte, ya había interés en las publicaciones y los grupos hablaban de formar equipo. Una vez extinguido el fuego, Kazuma se hizo cargo de uno de los mostradores de misiones para las chicas, dejándolas libres por el día. Desafortunadamente, su evidente estado de ánimo deprimente había asustado a las pocas personas que habían considerado probar su puesto. Suspirando, sacó su tarjeta de aventurero y comenzó a revisarla. Primero revisó su nivel, sin haberse tomado el tiempo de ver por qué aparentemente había bajado. Si bien era 13 después de derrotar a Silvia, llegó a tener más de 50 como comerciante. Su clase ahora era comerciante divino. Al seleccionarla y tocarla, la leyó. Forma avanzada de la clase comerciante. Requiere la bendición directa de una diosa, haber realizado transacciones financieras con y en su nombre. La lista de requisitos era bastante descomunal, pero Kazuma pudo recordar una ocasión en la que los había cumplido todos. Al terminar, comprendió por qué nadie había oído hablar de la clase antes. Porque probablemente nadie la había tenido en el último siglo, como mínimo. Siguió leyendo. Bien, y las habilidades. Aunque aún tenía acceso a todas las habilidades que tenía como comerciante y a todos los puntos de habilidad que no había gastado, ahora tenía opciones interesantes. Indulgencias. Permiten al comerciante divino gastar el valor de mercado de un hechizo para lanzar un hechizo divino. ¿Significa eso que podría lanzar sanación por el costo de la iglesia local? Se preguntó Kazuma, eligiendo la habilidad. Como mínimo, era lo suficientemente interesante como para querer probarla. Además, no parecía tener ningún costo de maná, así que era interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Así, Kazuma pasó la siguiente media hora repasando su hoja, adquiriendo algunas habilidades para perfeccionar sus habilidades. Para cuando terminó, su melancolía se había olvidado, pues por fin se sentía como un auténtico aventurero. Estaba deseando mostrar sus nuevas habilidades. Luna. Gritó Kazuma, llamando la atención de la líder mientras intentaba escabullirse para finalmente poder dormir un poco. ¿Sí, Kazuma? Preguntó con la voz tan tensa que casi se le quebró. Kazuma se estremeció antes de continuar. Voy a intentar llevar a Aqua de excursión. ¿Por qué no visitas a Marigold? Dile que le sugerí que te ayudara a descansar. Kazuma, aunque aprecio el detalle, Luna intentó discutir, pero la interrumpieron. Las ninfas tienen sueño reparador como habilidad racial. Por eso sus manantiales eran tan apreciados, explicó Kazuma, posiblemente la segunda persona con más conocimientos sobre ninfas después de Aqua. Le encantaba hablar con entusiasmo de lo que podían hacer. Entonces voy a visitar a Marigold, dijo Luna, casi corriendo. Disfruta de un día o dos libres, ese plan nos ayudó a resolver casi todo el atraso. Kazuma apretó el brazo en señal de éxito, con una sonrisa triunfante en el rostro. Ahora solo necesitaba, Kazuma, necesito tu ayuda. Gritó una voz angustiada, haciendo que Kazuma se desanimara. Sí, soy Kazuma, supongo. El líder Tanuki del grupo de Dust, Rin, se acercó a su escritorio, visiblemente preocupado. Soy Dust.
Ha estado bastante mal desde que las ninfas cambiaron su modelo de negocio. ¿Cómo? Preguntó Kazuma, intentando concentrarse. Al fin y al cabo, consideraba al idiota su amigo. ¿Ha estado, no sé, más decaído y autodestructivo? Preguntó Rin a medias, sin encontrar la manera de explicarlo mejor. Kazuma resopló, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? ¿Tan mal se ha sentido sin sus especiales nocturnos? Rin se negó a mirarlo a los ojos, sus mejillas se hincharon mientras miraba hacia abajo y lejos del comerciante. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que está tan mal porque hace tiempo que no tiene un final feliz? Preguntó Kazuma, arrepintiéndose de haber entrado hoy en el pasillo. Sé que es una tontería, pero ha estado en crisis desde entonces. Puede que no sea una causa directa, pero sin duda contribuyó, argumentó Rin, poniéndose a la defensiva de su compañera rubia. Kazuma extendió las manos, intentando calmarla. Vale, veré qué puedo hacer, prometió Kazuma, consciente de que tenía mucho trabajo por delante. Bueno, él acababa de enviar a Luna de esa manera, así que tal vez tendría suerte y ella contribuiría con sus pensamientos. Konosuba. El callejón, antes lúgubre y sombrío, que conducía al café Sukubo se había transformado por completo desde que sus dueños hicieron lo mismo. Desapareció la atmósfera oscura e ilegal, para ser reemplazada por topiarios, fuentes y estatuas. Si Kazuma era completamente honesto, casi se sentía más incómodo venir aquí ahora que antes. Al entrar, no fue recibido, sino que había alrededor de una docena de ninfas relajándose y trabajando en diferentes tipos de obras de arte. En una esquina, un par de ex-sucubos se pintaban retratos, el caballete y la obra de su compañera incluían. Aqua afirmó que era arte moderno vanguardista, pero eso le sonó a alboroto a Kazuma. Una estaba cincelando un bloque de mármol que comenzaba a tomar la forma del rey, si tuviera que adivinar. Concentrándose, buscó a Marigold con la mirada antes de darse por vencido. Se llevó los dedos a la boca y usó su habilidad amplificar voz por segunda vez para emitir un fuerte silbido, llamando la atención de todos. Más de unas cuantas maldiciones ahogadas, gritos y sobresaltos llenaron la habitación hasta que todos vieron a Kazuma. Su expresión cambió rápidamente de molesto por quien interrumpió mi trabajo. ¡Ay, papá ya llegó! De una forma que dejó a Kazuma sintiéndose como un trozo de carne en la boca del lobo. Perdón por interrumpirlas, chicas. Necesito ayuda. ¿Quién ha trabajado con Dustantes? Literalmente todas las manos se levantaron, ya que el libertino había sido un habitual en el estudio anteriormente. ¿Quién puede decir que lo conoce bien? Aclaró Kazuma con un suspiro, contento de ver que todas las manos, salvo una, bajaban más rápido que antes. Señalando a la ninfa de cabello rosa que estaba trabajando en una escultura de arcilla, le indicó que la siguiera. Lolisa, ¿vale? Ven conmigo. Lolisa parecía a punto de morir de vergüenza mientras sus hermanas se reían de que la señalaran así. Se limpió las manos rápidamente y se quitó el delantal, y corrió hacia la puerta donde Kazuma la esperaba. Haciendo una ligera reverencia, preguntó, ¿qué puedo hacer por usted, señor? Nada de eso. Estoy aquí como amigo de Dust, no de Aqua, ¿sabes? Dijo Kazuma, ganándose un asentimiento de la joven ninfa. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Preguntó Lolisa con un deje de preocupación en la voz. Kazuma negó con la cabeza, cruzándose de brazos y apoyándose en la pared. ¿En serio? Parece que últimamente se ha vuelto cada vez más autodestructivo. ¿Tienes idea de por qué? Lolisa vaciló un poco antes de asentir a regañadientes. Bueno, quizás esté un poco despistado. Dust es un buen tipo, pero tiene sus propios problemas, admitió Lolisa, bajando la mirada y arrastrando el dedo del pie por el suelo. Kazuma tarareó pensativo, entrecerrando los ojos, pensando que había dado con algo. Ah, ¿sí? Siempre pensé que era un poco pervertido y borracho. Intentó sonar acusador. Y lo consiguió. Oye, Dust es un tipo genial. Claro, puede descontrolarse un poco, pero es solo porque... Lolisa se calló, apartando la mirada sonrojada al darse cuenta de que casi había compartido secretos que no eran suyos. Kazuma sonrió. Su presentimiento parecía acertado. ¿Te gusta, verdad? Lolisa ladeó la cabeza confundida y volvió a mirar a Kazuma. ¿Sí? Es mi amigo. Kazuma negó con la cabeza, riendo. No, Lolisa, te gusta. La ninfa se quedó paralizada un instante, procesando las palabras un instante antes de sonrojarse. No. No podría. Es decir, él es genial y todo eso, pero yo solo, una ninfa, no una sucubo.
Preguntó Kazuma a medias, dejando que Lolisa hiciera el resto ella misma. La joven ninfa se detuvo, asimilando lo que Kazuma acababa de decir. En cuanto lo hizo, abrazó al mercader con fuerza antes de salir corriendo, claramente rumbo a la sala del gremio. Gracias, Kazuma. Una vez cumplida su cuota de buenas acciones del día, Kazuma simplemente meneó la cabeza y comenzó a caminar hacia su casa. Konosuba. Al entrar con dificultad en la mansión, Kazuma no se sorprendió al encontrar a Aqua en la sala, recostada en el sofá y disfrutando de su tiempo libre. Frunció el ceño ligeramente al ver que tenía una botella de champán. Por suerte, solo una. Hola, Aqua. ¿Disfrutaste tu día libre? Preguntó Kazuma, levantándole los pies lo suficiente para que se deslizara con ella en el sofá antes de dejarlos caer de nuevo sobre su regazo. Preguntó, casi dormitando. ¿Cuándo llegaste a casa? Kazuma rió levemente, frotándose las pantorrillas, lo que la hizo soltar un gemido de satisfacción. Lo acabo de hacer. ¿Ya se fueron todas las chicas? Zeldard vino y los arrastró al gremio él mismo. ¿Algo sobre asegurarse de que estuvieran listos para dirigir un equipo? Intentó recordar, echando la cabeza hacia atrás mientras intentaba recordar. Decidí disfrutar de una botella, ya que no sabía cuándo llegaría alguien a casa. ¿Y qué te hizo querer eso? Preguntó Kazuma, masajeándole suavemente las piernas para ayudarla a relajarse. Bueno, mis bebés han tenido algunos problemas con su cambio de qué bien se siente, gimió Aqua mientras Kazuma le daba un golpecito en un músculo particularmente fuerte antes de romperlo. Decía que mis ninfas han estado rezando sin parar y, como tengo que recurrir a Eris para hacer cualquier cosa, me he sentido inútil. Explicó, con dificultad para expresar sus emociones. Kazuma asintió, sonriendo, pues se alegraba de que no estuviera tan enojada con él. Ah. Bueno, ¿alguna de esas oraciones de cierta ninfa de pelo rosa era sobre una amiga rubia nuestra? ¿Cómo supiste de Lolisa? Preguntó Aqua, levantando la cabeza de golpe y mirando fijamente a Kazuma. Kazuma rió entre dientes, negando con la cabeza. Porque, como mortal, no necesito poderes divinos para arreglarlo todo. A veces simplemente me ensucio las manos. Aqua le sonrió a Kazuma, inclinándose y colocándose en una mejor posición para hablar mientras se enderezaba. Bueno, gracias por ayudar a uno de mis bebés, y perdón por estar tan malhumorada por todo el asunto de la descarada, dijo, tarareando suavemente mientras su ánimo mejoraba. Kazuma le dedicó una sonrisa depredadora, deteniendo sus atenciones por un momento para captar su atención. ¿Ah? ¿Entonces no quieres el regalo que preparé para que me perdones? Los ojos de Aqua prácticamente se iluminaron, extendiendo las manos con pequeños gestos. Dame, exigió juguetonamente, provocando la risa de ambos. Kazuma negó con la cabeza, reclinándose. No es ese tipo de regalo, oh, diosa mía. Vamos a Arcanletia para que puedas ver la reconstrucción y disfrutar de tu calor. La explicación de Kazuma se interrumpió cuando Aqua lo abrazó con fuerza, con las piernas alrededor de su cintura, los brazos alrededor de su cabeza y el pecho pegado a su rostro mientras dejaba escapar un grito de alegría. Empiezo a empacar enseguida. ¿Cuánto tiempo nos quedamos? ¿Cómo viajamos? Ah, no me importa, siempre te encargas de eso. Me alegra tanto poder ver más a mis queridos seguidores. Aqua vitoreó, corriendo por la habitación presa del pánico mientras intentaba prepararse para irse, pero sin saber muy bien qué hacer. Kazuma se quedó sentado observando su energía, contento de poder darle tanta alegría con un simple viaje. Antes de que pudiera pensarlo más, ella lo agarró del cuello y se lo llevó. Antes que nada, te has ganado una recompensa, prácticamente cantó Aqua, dejando en claro exactamente lo que planeaba hacer con él durante el resto del día. Capítulo 31. Al salir de la estación de teletransporte de Arcanletia, Kazuma seguía a su hiperactiva novia. Aqua corría de un lado a otro, observando toda la reconstrucción, y soltó un grito de alegría al ver también a docenas de ninfas en las calles, mezclándose con sus seguidores habituales y con la gente que vivía en la ciudad. Si bien la ciudad turística siempre había sido hermosa, la incorporación de las ninfas y sus talentos artísticos habían aumentado esa belleza tras la reconstrucción posterior al cisma. Caminos de piedra blanca prístina, con intrincados patrones que evocaban el agua corriente, reemplazaron los antiguos caminos sencillos. Sus intrincados diseños parecían dirigir el tráfico. Los vendedores se alineaban en la calle, ofreciendo sus productos y atendiendo a los clientes. Kazuma se alegró de ver que ninguno de ellos usaba tácticas particularmente turbias para promocionar sus productos.
Había tenido que luchar con ahínco contra Aqua para que se añadiera una mejor ética a sus textos sagrados cuando los reescribieron. Kazuma, mira. Me han hecho una nueva estatua. Gritó Aqua, agarrándolo de la muñeca y arrastrándolo hacia la fuente en el centro de la ciudad. No entendía cómo había logrado verla desde tan lejos, pero simplemente se dejó arrastrar. De camino al centro del pueblo, Kazuma notó que varias cabezas se giraban para observarlos, y que los ciudadanos susurraban mientras se concentraban principalmente en Aqua. Al ver a las ninfas saludándolos con una sonrisa, comprendió la razón justo cuando llegaron a la fuente. ¡Ay, Kazuma! ¿No es preciosa? Creo que esa patita azul. Exclamó Aqua con entusiasmo, llevándose las manos al pecho mientras miraba la que podría ser la estatua más realista que Kazuma había visto jamás. Aunque medía más de 3 metros de altura, la estatua era obviamente de Aqua, extendiendo las manos en una elegante reverencia fingida. El agua manaba de sus manos. Una pequeña placa en la base indicaba que se trataba de un milagro ocurrido una vez que la estatua estuvo completamente colocada. No era el agua mineral natural por la que era famoso el pueblo, sino agua bendita, purísima y potente, que nunca se agotaba ni desbordaba la fuente. Al observar más detenidamente la estatua, tuvo que admitir que era casi tan hermosa como la auténtica. ¿De dónde habían sacado tanta cantidad del mineral azul para hacer una estatua de una sola pieza de ella? Solo podía conjeturarlo. ¡Guau! Cualquiera que sea la ninfa que haya creado eso tiene que estar en tu lista de bendiciones, ¿verdad? Preguntó Kazuma, recordando vagamente a Aqua y Eris hablando de bendiciones a largo plazo durante una de sus noches de chicas. Puede que esté justo detrás de ti y del anciano ahora mismo. Coincidió Aqua, lo que hizo que Kazuma se detuviera y casi tropezara. Lo siento, ¿estoy en la cima? Preguntó Kazuma, señalándose a sí mismo. Claro. Al fin y al cabo, eres Mikashi, explicó, dedicándole una gran sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante, con las manos entrelazadas a la espalda. No puedo dejar sin bendecir a mi persona favorita, ¿verdad? Kazuma sonrió, con el corazón latiendo con fuerza ante lo conmovido que se sintió por esa pequeña confesión. Quizá para Aqua fuera obvio, pero para Kazuma, antes sediento de amor, acababa de alegrarle el año. Señora Aqua, ¿es usted? Preguntó un hombre rubio con armadura azul. Llevaba una gran espada a 2 manos a la espalda, flanqueado por 2 mujeres. Es usted, ¿verdad? Oí que había estado aquí, pero no podía creerlo. ¿Por qué está aquí abajo y no en el reino divino? ¿Te conozco? Volviéndose hacia Kazuma, le preguntó. ¿Lo conocemos? Kazuma hizo un gesto de más o menos con la mano. Lo conocemos, por si acaso. Es ese maestro de la espada, Mitsurugi. ¿Recuerdas que él era quien iba a encargarse del asunto del grifo antes de que Feldart se pusiera manos a la obra? Aqua se llevó la mano a la palma al recordar, con el reconocimiento reflejado en sus ojos. Claro. Ese es el tipo con la espada maldita, ¿verdad? Volviéndose hacia Mitsurugi, sonrió mientras levantaba las manos. Un abanico, ¿verdad? ¿Quieres que te quite la maldición de la espada? Retrocediendo ligeramente, Mitsurugi sostuvo su espada con aire protector. ¿Qué? ¡No! Lady Aqua, fui yo a quien enviaste aquí para derrotar al rey demonio. Me diste mi fiel espada. ¿No te acuerdas? Preguntó, hundiendo los hombros al darse cuenta de que lo habían olvidado. Supongo que me suena un poco, perdón. Me pasó lo mismo con mucha gente. Rayos, así fue como nos conocimos Kazuma y yo. Dijo Aqua, sonriendo ampliamente a Mitsurugi mientras se aferraba al brazo de Kazuma. ¿Te creerías que me burlé de cómo murió y así terminé aquí? Preguntó, riendo con torpeza. Sigue siendo un movimiento de idiota, interrumpió Kazuma, mientras la sonrisa de Aqua se volvía quebradiza. Dije que lo sentía, le recordó ella, intentando permanecer alegre. Y te perdoné. No por eso el acto es menos estúpido, señaló Kazuma, haciendo que la diosa asintiera derrotada. Mitsurugi observaba la escena con creciente sorpresa y horror, su mirada saltaba rápidamente de uno a otro. ¿Están juntos? Aqua asintió, y su alegría regresó rápidamente. Esta es Mikashi. Kazuma se sonrojó, incapaz de mirar a nadie a los ojos por un instante. En realidad, me llamo Kazuma Satou. Supongo que tú también eres de Japón. Preguntó Kazuma, intentando ser educado. Mitsurugi asintió, reaccionando automáticamente mientras intentaba reconstruir lo que veía. Nada tenía sentido, así que se derrumbó y preguntó.
Señora Aqua, no es por cuestionar su juicio, pero ¿cómo terminó con este tipo tan sencillo? Oye. Aqua se tocó la barbilla pensativa, pensando en cómo empezar. Bueno, supongo que empezó cuando me hizo su trampa, ¿qué? Gritó Mitsurugi, con la mandíbula floja mientras miraba con horror. Me hizo su trampa. A partir de ahí, consiguió la clase mercante, yo curé en el gremio y, con el tiempo, bueno, nos dimos cuenta de que nos caíamos bien y empezamos a salir. También me ayudó un montón. Es por él que Eris y yo somos mejores amigas ahora y por eso recuperé a mis bebés. Presumió Aqua, abrazando de nuevo a Kazuma al recordar lo mucho que había hecho por ella. Kyoya hizo una pausa antes de que se le encendiera una luz en la cabeza. Espera, ¿entonces este hombre es la causa de un cisma religioso en la iglesia? Aqua hizo una mueca desagradable ante la acusación, negando con la sola idea. No, yo era mi peor enemiga. Kazuma me regañó y me ayudó a descubrir algunas cosas sobre mí misma. El cisma se produjo por culpa de algunos recalcitrantes que no querían cambiar. Nunca me di cuenta de lo despreciables que podían ser algunos de mis seguidores. ¿Sabías que uno de ellos era un pedófilo empedernido? Cuando le dejé claro que los niños son un tesoro que hay que proteger, no aprovecharse, casi se vuelve loca. Preguntó Aqua, claramente aún más molesta por el asunto. ¿Qué? Preguntó Kyoya, sin haber oído hablar de eso él mismo. Kazuma intervino, asintiendo. Aqua era muy superficial con el tema de la ética en sus textos antiguos. Eris y yo le pedimos que lo incluyera para que sus seguidores no fueran solo una amenaza para la sociedad. No te lo pregunté. Dijo Kyoya, todavía intentando procesar todo lo que oía. Oye, no le grites a Mikashi. Solo yo puedo hacerlo. Reprendió Aqua al maestro de la espada, acercándose a él. Oye. Kyoya se desanimó un poco, mirando a la diosa. Mis disculpas, Lady Aqua. Pero seguro que comprende que este hombre no es digno de su gracia, ¿verdad? Dijiste que solo era un comerciante. ¿Cómo podría esperar protegerte? Aqua se hinchó ante eso, preparándose para darle una buena lección a la mujer de otro mundo, solo para ser detenida por un Kazuma extrañamente tranquilo. Oye, ¿por qué no me dejas encargarme de esto, querida? Esto parece una conversación entre hombres. Aqua se giró para mirar a Kazuma y se estremeció al ver su sonrisa malvada, que incluso le deformaba la mirada. Solo le había visto una sonrisa tan malvada una vez, y fue cuando se encargó del anterior líder del gremio y de su corrupción. Kyoya le frunció el ceño a Kazuma, claramente sin querer saber nada del hombre más bajo. ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes cuidar mejor de Aqua que yo? Ni siquiera eres de clase combate, ¿qué podría? Cállate la boca, carajo, dijo Kazuma, con la misma peligrosa sonrisa de atención al cliente impresa en su rostro. Eso tomó a Kyoya por sorpresa, sintiendo que podría estar en problemas por un momento antes de que su bravuconería lo dominara. ¿Ah, sí? ¿Y por qué debería? ¿Y qué harás si no lo hago? ¿Pagar a un matón? Kazuma se quitó la mochila con calma y deliberación, entregándosela a Aqua. Voy a humillarte, dijo Kazuma, comenzando a estirarse. Una escena cómica, ya que él vestía ropa normal mientras que Kyoya llevaba armadura completa. Kyoya soltó una carcajada, asumiendo que no podía perder contra un simple mercader. Bien, si así es como quieres hacerlo, en cuanto demuestre que no eres apartamento para proteger a Lady Aqua, la haré unirse a mi grupo. Con ella a mi lado, no hay forma de que no pueda derrotar al rey demonio. ¡No! Kachi va a hacer eso. Después de todo, ya derrotó a un general y me ayudó a vencer a dos, declaró Aqua, cruzándose de brazos enfadada. Kyoya se detuvo a medio desenvainar cuando Aqua dijo eso, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo? ¿Cómo pudo un mercader derrotar a un general? Preguntó Kyoya. La sonrisa de Kazuma se transformó en una mueca burlona, y su chunji interior afloró a la superficie para jugar. Una terrible consecuencia de tener que canalizar ocasionalmente su oscuro pasado para manipular, ayudar a Megumin. Ah, ahí es donde te equivocas. No soy un comerciante. Soy un comerciante divino. Una clase avanzada sin precedentes. Una clase con beneficios especiales. Kyoya terminó de desenvainar su espada, preparándose para el ataque al sentir un peso ominoso que lo oprimía. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Puedes pagar diezmos en cualquier parte. Kazuma no dio explicaciones, solo levantó las manos. No. Como pay to win. ¿Eh? Logró preguntar Kyoya antes de que un puñetazo le impactara en el plexo solar, dejándolo completamente sin aliento y estrellándose contra la pared. Por suerte, se salvó por poco de la puerta y el escaparate.
Durante el vuelo, Kyoya perdió el control de Gram, y la espada se elevó por los aires, solo para que Kazuma saltara y la agarrara. De vuelta en tierra, se acercó al maestro de la espada caído, arrastrando la pesada espada. Arrodillándose frente al hombre destrozado, Kazuma preguntó: ¿Estás listo para disculparte ahora? ¿O necesito deshacerme de tu preciada espada para siempre? Kyoya no sabía qué había hecho Kazuma para que le recorriera un escalofrío, pero sabía que el joven aventurero haría que perdiera su preciado objeto trampa en un instante si no se daba cuenta en ese preciso instante. Siento todo lo que dije. Por favor, no vendas a mi querida Gram. Kazuma asintió, satisfecho con eso, antes de dejar caer la empuñadura de la espada hacia Kyoya. Genial. Si ya está hecho, nos vamos de vacaciones. Disculpas aceptadas y todo. Kazuma respiró hondo, dejando que el estrés abandonara su cuerpo antes de obligarse a sonreír amablemente. Muy bien, levántate ya, dijo Kazuma, ofreciéndole una mano al luchador caído. Que hayas sido un imbécil no significa que quiera negarle al reino a uno de sus mejores luchadores. Kyoya miró fijamente la mano, mirando alternativamente a Kazuma. Así sin más. Así mismo, confirmó Kazuma. Tomando la mano que le ofrecía, Kazuma levantó a la rubia antes de soltarla. Bueno, disfruta de tu descanso desde el frente. Sé que probablemente no te den esos a menudo. Intenta ir al salón de Lucky si necesitas relajarte y recuperarte. Kazuma ignoró la presencia de Kyoya y regresó al lado de su novia. Una novia que parecía encantada con la genialidad de Kazuma. Sé que te dejaste llevar un poco, pero eso fue genial. ¿Cómo lo hiciste? Tus estadísticas no son muy altas, ¿verdad? Preguntó Aqua, tocando el bíceps de Kazuma con curiosidad, preguntándose de dónde había salido tanta velocidad y fuerza. Kazuma levantó la vista, contento de ver que todos habían decidido que no molestar al tipo que acababa de hacerle eso a un héroe del reino era lo mejor para ellos. Es una habilidad que aprendí llamada pagar para ganar. Puedo gastar 1000 eris cada 30 segundos para obtener un punto de aumento en mis estadísticas. Puedo acumularla durante más tiempo o más, según sea necesario si invierto suficiente dinero. Aqua se quedó boquiabierta ante eso, con la mente un poco mareada. ¿Cuánto acabas de gastar? Preguntó medio susurrando, medio gritando, temiendo la respuesta. Kazuma se estremeció, rascándose un lado de la cara mientras apartaba la mirada. Quizás, 100.000. ¿Gastaste tanto dinero en una pelea? Pensó Aqua, haciéndola pasar de molesta a feliz en un instante. ¿Gastaste tanto en defenderme? Preguntó con esa familiar mirada hambrienta. Oye, baja, diosa cachonda. Tenemos cosas que ver además del interior de una habitación de hotel, la reprendió Kazuma, dándole un ligero golpe con los nudillos. Sus ojos se iluminaron al recordar por qué habían venido. Claro. Quiero ver mi nuevo templo. Vamos. Aqua arrastró al sonriente comerciante, mientras el camino principal los conducía directamente a su destino. Su arquitectura y diseño eran realmente impresionantes. Le recordó a Kazuma que todos los ríos finalmente desembocan en el océano. El edificio era magnífico, sin duda, con una mezcla de clásico y Art Nouveau en su diseño, con grandes arcos, acueductos de agua y líneas fluidas, se sentía como lo que era, un gran lugar de culto, como si hubiera sido diseñado por las hadas. A pesar del asombro que le inspiraba, no podía evitar lo relativamente pequeño que era el edificio comparado con la iglesia de Eris en Axel. Aqua, no pretendo ofenderte, pero soy solo yo. ¿Tu templo te parece un poco pequeño? Preguntó Kazuma mientras finalmente aminoraba la marcha y observaba su aspecto. Murmuró, girándose para mirarlo, con evidente indiferencia. Supongo. Mi iglesia nunca se ha dedicado al materialismo, así que nunca necesité que mis templos fueran grandes, siempre que fueran bonitos y alegraran a la gente. Asintiendo, Kazuma solo pudo sonreír al ver lo Aqua que era. Claro, disfrutaba de las cosas buenas de la vida, pero le daba igual si no las disfrutaba a ella misma. Aqua volvió a agarrar la manga de Kazuma, arrastrándolo. Vamos, intentemos encontrar a Cesta. Quiero ver cómo fue la transición después de irnos. Probablemente sigue siendo un completo pervertido, si lo que dijo Eris te sirve de indicio. ¿No se quejó contigo la semana pasada de que volvía a mirar con lascivia a sus sacerdotisas? Preguntó Kazuma, alcanzándola para que estuvieran uno al lado del otro, tomándola de la mano y obligándola suavemente a caminar a paso tranquilo. Aqua soltó un PFT al oír eso, despidiéndolo con la mano libre. Es solo Cesta. Claro, le gustan las mujeres, pero es uno de mis mejores hijos.
Cuando las cosas se ponen serias, deja de hacer tonterías. Si no le tuviera tanto miedo al compromiso, ya le habría pedido a Eris que le enviara una esposa. Me alegra saber que me tiene en tan alta estima, Lady Aqua, dijo Pontiff Chimes, con una risa apenas contenida. Aqua estaba tan distraída mirando el interior que ni siquiera se dio cuenta de que estaba colocando los libros. Cesta. ¿Cómo ha estado mi sacerdote favorito? Preguntó Aqua, soltando a Kazuma el tiempo suficiente para abrazarlo. Cesta esbozó una sonrisa boba por un instante mientras el cuerpo de Aqua se apretaba contra él, solo para apartarse rápidamente al ver la mirada fulminante de Kazuma. Soltando a su diosa, Cesta se aclaró la garganta, intentando ser profesional. Todo ha ido bien, Lady Aqua. No, las cosas han ido realmente bien. La reconstrucción ya iba bastante bien gracias a las contribuciones financieras del maestro Satou, pero las ninfas realmente revitalizaron la ciudad. El turismo está más fuerte que nunca, hemos tenido más conversos esta última semana que el año anterior a la reforma, y el malestar social está en su nivel más bajo. Cesta volvió a toser, apartando la mirada avergonzado. En retrospectiva, ahora entiendo cómo nuestras viejas tácticas habrían sido perjudiciales para la civilidad. Aqua sonrió radiante, dándole una palmadita en el hombro. Es parte de la vida. Todos aprendemos constantemente. Aprender de nuestros errores es una de las verdades universales del multiverso. Debes estar aprendiendo mucho, Aqua? Bromeó Kazuma, golpeándola ligeramente con su cadera. Oye. Sé más amable con tu diosa y novia. Gimió, con los ojos llorosos mientras hacía pucheros. Oh, no, no lo hagas. Has abusado demasiado de esa mirada y ahora puedo notar cuando estás fingiendo, dijo Kazuma, tocándole la frente con un dedo y sonriendo. HMPH. Resopló Aqua, dejando de fingir y apartando la mirada. Bien. Después de un momento, volvió a mirar a Cesta, olvidando su pequeño episodio. ¿Y bien? ¿Mis preciosos hijos necesitan algo mientras me tienes aquí, Cesta? Preguntó Aqua, recordando que había querido preguntar eso. Nada específico, pero gracias por preguntar. Nuestro mayor obstáculo ahora mismo es esperar a que lleguen los ingresos. Sin embargo, eso se está solucionando rápidamente, ya que estamos atrayendo a más clientes que nunca, explicó Cesta, contento de ver a su diosa interesarse personalmente por sus seguidores. Ah, sí, supongo que puedo hacerlo ya que estamos aquí, dijo Kazuma, sacando su mochila y rebuscando. Sacó una pequeña caja ornamentada. Estaba hecha con el clásico motivo acuático de los seguidores de Aqua, pero también tenía algunas monedas y marcas comerciales. Aquí están los fondos de la iglesia que le prometí a Aqua donar de las ventas de mis juegos de cartas. Cesta se detuvo un segundo, parpadeando hacia la caja, confundida. ¿Juego de cartas? Espera, ¿eres la responsable de la locura de Duel Monsters? Llevamos más de un mes esperando mesas de duelo, pero con el retraso, puede que no tengamos ninguna hasta el año que viene. ¿En serio? Veré si puedo involucrar a más técnicos. Yoiza no me había dicho que la demanda había aumentado tanto, admitió Kazuma, rascándose la barbilla. Cesta tomó la caja, la abrió y la encontró llena de monedas. Bueno, gracias, maestro Satou, esto sin duda, lo olvidé. Es una caja de almacenamiento. Debería contener un poco más de 1.000.000 de Eris en total, dijo Kazuma, chasqueando los dedos al recordar. Cesta se quedó boquiabierto antes de volver a la carga. Sí, gracias de nuevo, maestro Satou. Me aseguraré de que estos fondos lleguen a donde más se necesitan. Aqua miraba fijamente a Kazuma, entrecerrando los ojos mientras intentaba calcular mentalmente. Al no lograrlo, levantó los dedos, contando e intentando calcular cuántas ganancias debía haber obtenido Kazuma para que esa donación tuviera sentido, pero no acertó. Solo sabía que era una cifra enorme. Aunque ya podría hablarlo con él más tarde. Por ahora, hora de una cita. Aqua le tendió la mano a Kazuma, dejando claro que quería que la tomara. Señor Satou, a su diosa le gustaría encontrar una posada y luego pasear por su ciudad santa. ¿Le gustaría? Preguntó juguetonamente, con una sonrisa que dejaba claro que solo se divertía. Como la diosa desee, respondió Kazuma, tomándole la mano con un pequeño gesto. Creo que la posada de Ina tiene una habitación libre y una buena selección de vinos, sugirió Kazuma, arrastrando a Aqua mientras la guiaba. Al irse, Cesta se rascó la barba, curioso. Me pregunto cómo sabe de Ina. Es un tesoro local. Encogiéndose de hombros, ignoró la rareza. Tenía mucho dinero para depositar en la tesorería de la iglesia.
¿Y si pensaba en lo que Aqua había dicho sobre enviarle una esposa? ¿Quién iba a juzgarlo? Quizás si se esforzaba lo suficiente, le enviaría a una de sus ninfas. Konosuba. Después de dejar sus maletas en la posada, Aqua arrastró a Kazuma por las calles de la ciudad, riéndose casi sin parar al ver a tantos de sus hijos al aire libre, viviendo sus vidas. Tras una hora de recorrido a pie, Kazuma llevó a Aqua a sentarse en una cafetería encantadora. Una cafetería con un menú de postres inspirado en la diosa Aqua, lo que la hizo aún más feliz. Nunca pensé que volvería a ver mi ciudad tan feliz y próspera, admitió Aqua, recordando cómo había sido cuando estuvieron allí meses atrás en primavera. Incluso con el frío viento otoñal que soplaba entre ellos, no logró refrescarlos con el calor natural de la ciudad. Asintió Kazuma, dándole un mordisco a su propio capricho, un parfait de arándanos y frambuesas. Básicamente, has estado muy optimista desde que llegamos, bromeó, ofreciéndole una cucharada de su capricho para que probara su plato. Ella tomó con gusto su golosina preferida de la cuchara, lamiéndola hasta dejarla limpia antes de retirarla. ¡Qué rico! Pateando juguetonamente, se detuvo al cruzar sus tobillos con los de Kazuma. ¿Y bien, tienes una nueva clase? Preguntó, sin encontrar una mejor manera de preguntar. Ah, sí. Me di cuenta durante todo lo del demonio carmesí, respondió Kazuma, sacando su tarjeta de aventurero de su banco personal. Mira. Aqua tomó la tarjeta, moviendo la cabeza de un lado a otro. Sin apartar la mirada de la tarjeta, intentó seguir comiendo su propio capricho, una tarta de queso con sabor a uva que juraba que sabía a vino de alta calidad. Kazuma, al ver su concentración, se compadeció de ella, le quitó el tenedor y le dio de comer mientras ella leía. Estaba tan concentrada que solo se molestó en ahogar un simple fanx antes de revisar las habilidades. Después de unas cuantas, sonrió, golpeando ligeramente sus pies con los de él. Veo que tomaste la habilidad para unirte a mí en el lanzamiento de magia sagrada. Bromeó, sin importarle. Kazuma se encogió de hombros, jugando con su bebida mientras la esperaba. Pensé que sería buena idea si alguien salía herido y tú no estabas. O si te quedabas sin maná. O si te lastimabas, dijo, sonrojándose ligeramente. Asintió Aqua, volviendo a examinar sus habilidades con curiosidad. Había visto a muchos aventureros a lo largo de los siglos, y no recordaba haber visto nunca a este. Casi había terminado cuando sus ojos se iluminaron al darle la vuelta a la tarjeta. Kazuma. Sí, soy Kazuma. Gamba. Dijo Aqua, sosteniendo la tarjeta a centímetros de su cara con una habilidad específica seleccionada, pero no comprada. La habilidad era gacha divino. Era una habilidad que había considerado, pero que había descartado para no caer en el abismo. Una vez a la semana, podía conseguir un objeto aleatorio de una extensa tabla de objetos que solo había visto de reojo antes de descartarlo por considerarlo una mala habilidad. Si quería más objetos, costaban 100.000 eris cada uno. Claro, si gastaba 1.000.000, obtenía un objeto extra, pero eso era una barbaridad, ya que los premios más bajos eran tan mundanos como una simple poción de maná. No. Sabes que era adicto al gacha cuando vivía en Japón. No voy a volver al lado oscuro de juegos cuestionables financiados por la ludopatía de jóvenes. Le dijo Kazuma. Pero Kaazi, podría darnos lo que sea. Incluso podrías ganar un barco en una botella. ¿No quieres un barco para llevarme a navegar? Preguntó Aqua, parpadeando para intentar convencerlo. Podría comprar el barco. El gacha está diseñado para que siempre pierdas y la casa siempre gane, argumentó Kazuma, sintiendo que su determinación se quebraba. Solo podríamos usar los tiros gratis. Entonces solo estamos obteniendo ganancias, ¿no? Creo que así es como funciona. No entra nada, pero sale dinero siempre es bueno. Argumentó Aqua, sin ver el problema. Kazuma bajó la cabeza, sabiendo que iba a perder y resignándose mentalmente a su destino. Nunca son solo los tirones libres, Aqua. Por favor, Kachi. Parece muy divertido, suplicó Aqua, agarrándole la mano y frotándosela con los pulgares. Con un gemido de dolor, fruto de las duras lecciones aprendidas e ignoradas, Kazuma recogió su carta. Solo porque lo quieres, ¿de acuerdo? Con eso, Kazuma compró la habilidad. Aqua casi vibraba en su asiento mientras miraba a Kazuma expectante. Vamos, haz tu primer tirón. Quiero ver. Suspirando, Kazuma levantó la palma de la mano sobre la mesa. Divino gacha. Anunció, creando una bola de luz que se fusionó en su mano. Adquirió un tono dorado antes de encogerse y solidificarse aún más, hasta convertirse en una pequeña caja.
Aqua lo agarró con entusiasmo, sin siquiera esperar a que Kazuma lo abriera. Se detuvo, mirando el contenido confundida. ¿Un huevo? ¿Por qué compraste un huevo? Preguntó Aqua, moviendo la cabeza para mirarlo desde diferentes ángulos. Kazuma abrió su hoja, contento de que enumerara sus objetos en lugar de tener que identificarlos. Parece un huevo de bestia mágica. Objeto de rango S con una probabilidad de obtención del 0,0000001%. Dependiendo de la intención y el maná que se le suministre durante la incubación, eclosionará en una plétora de monstruos diferentes que serán una mascota y un amigo leal. Kazuma guardó su tarjeta, preocupado al ver la emoción de Aqua antes de levantar el huevo. Lo llamaré Emperador Cell. Y será el gobernante de toda la raza de dragones. Declaró Aqua con orgullo, provocando un suspiro de exasperación en Kazuma.